El sol comenzaba a despuntar sobre el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados. El canto de los gallos rompía el silencio de la madrugada, anunciando un nuevo día en aquel pequeño pueblo donde la vida transcurría con calma y sencillez. En una humilde cabaña de madera, rodeada de campos que esperaban ser labrados, un hombre se levantaba con el primer rayo de luz. Don Andrés, un campesino y carpintero de corazón noble, se desperezó lentamente y dirigió su mirada a la ventana. Su piel morena, curtida por los años de trabajo bajo el sol, reflejaba la historia de un hombre que nunca temió ensuciarse las manos. Se vistió con su camisa de algodón clara, ya algo desgastada, y sus pantalones de tela gruesa que lo acompañaban en cada jornada. Sobre la mesa de madera, su esposa, María, había dejado listo un humilde desayuno, un pedazo de pan y café caliente. «Buenos días, mi amor», saludó María con una sonrisa cansada, mientras terminaba de abrigar a su pequeño hijo, Miguelito. «Buenos días, mi cielo», respondió él con ternura, acercándose a besarla en la frente. Miguelito corrió a abrazarlo con la energía propia de un niño de 6 años. «Papá, ¿hoy me enseñarás a usar el martillo?». Don Andrés soltó una carcajada y despeinó con cariño al niño. «Aún eres pequeño, hijo, pero pronto aprenderás. Un carpintero debe saber tratar la madera con respeto y paciencia». El niño asintió, lleno de ilusión. Para él, su padre era un hombre fuerte y admirable, capaz de construir cualquier cosa con sus manos mágicas. Luego del desayuno, don Andrés se dirigió a su taller, un pequeño espacio detrás de la casa donde los troncos se transformaban en muebles rústicos y duraderos. A pesar de la pobreza en la que vivían, jamás le faltaban fuerzas ni voluntad para trabajar. Cada pieza que tallaba era hecha con amor, con la esperanza de que algún día su negocio prosperara lo suficiente como para darle a su familia una vida más digna. Pero lo más valioso en la vida de don Andrés no era el trabajo ni el dinero, sino su fe. Desde niño, había aprendido a confiar en Dios en cada paso que daba. Para él, cada amanecer era un regalo del Creador, cada golpe de martillo un testimonio de su bondad. «Señor», susurró, levantando la vista al cielo, «dame fuerzas para seguir adelante, que mis manos nunca se cansen de trabajar y mi corazón nunca se aparte de ti». Con una sonrisa en los labios, comenzó su jornada. Tomó una tabla de madera y la sostuvo con firmeza mientras preparaba los clavos. No sabía que aquel día marcaría un antes y un después en su vida, que en cuestión de segundos, todo lo que conocía cambiaría para siempre. Justo cuando estaba a punto de golpear el primer clavo, un fuerte crujido resonó sobre su cabeza. Su taller tenía vigas viejas que había planeado reforzar, pero aquel día, el tiempo no le dio la oportunidad. Antes de que pudiera reaccionar, un tronco pesado se desprendió del techo y cayó con violencia sobre su espalda. Un dolor agudo recorrió todo su cuerpo y, en un instante, todo se volvió oscuridad. El sonido del viento acariciando las hojas fue lo primero que don Andrés escuchó al despertar. Su cabeza latía con un dolor profundo, como si 1000 agujas perforaran su cráneo. Intentó moverse, pero algo estaba mal, su cuerpo no respondía. El aroma de la madera aún fresca llenaba sus sentidos, pero el suelo áspero y frío bajo su espalda le recordaba lo que había sucedido. El tronco había caído sobre él. Un temblor recorrió su pecho al intentar mover sus piernas. Nada. Su mente gritaba órdenes desesperadas a su cuerpo, pero no sentía más que un vacío escalofriante desde la cintura hacia abajo. «Andrés». La voz de María rasgó el silencio, quebrada por la angustia. La mujer corrió hacia él, con el rostro desencajado y los ojos anegados en lágrimas. Se arrodilló a su lado, tomando su rostro con delicadeza. «Dime algo, por favor». Don Andrés la miró con desesperación. «No, no puedo moverme, María», susurró con la voz entrecortada. El corazón de la mujer se encogió. «No, no digas eso, mi amor. Debe ser el golpe. Tal vez solo necesitas descansar». Pero en el fondo, ambos sintieron el mismo miedo.
Los vecinos acudieron al escuchar los gritos. Entre varios hombres levantaron a don Andrés con sumo cuidado y lo llevaron a la casa. Su hijo Miguelito lo seguía de cerca, sin entender lo que pasaba, pero con el rostro inundado de preocupación. María le limpió el rostro a su esposo con un paño húmedo mientras él permanecía en la cama, incapaz de moverse. El médico del pueblo llegó poco después, un anciano de manos temblorosas pero con la sabiduría de los años en su mirada. Después de revisar a don Andrés durante varios minutos, el doctor suspiró y bajó la mirada. «Lo siento mucho», dijo con voz grave. El golpe en su columna fue muy severo. No hay nada que pueda hacer. El mundo de don Andrés se desplomó en ese instante. «¿Qué quiere decir?», preguntó María, aferrándose a una última esperanza. El médico tardó en responder. «No volverá a caminar». Las palabras cayeron como una losa sobre ellos. María sintió que el aire abandonaba sus pulmones, y Miguelito, que estaba a un lado, corrió a abrazar a su padre. «Papá, tú eres fuerte, ¿verdad?», preguntó con inocencia, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Vas a estar bien, ¿verdad?». Don Andrés tragó en seco. Miró a su hijo y forzó una sonrisa. «Claro, hijo. Dios nos ayudará». Pero en su interior, un miedo profundo se enredaba en su pecho. ¿Cómo trabajaría ahora? ¿Cómo sostendría a su familia? Las semanas pasaron y la vida de don Andrés cambió drásticamente. Postrado en la cama, viendo cómo su esposa debía hacer esfuerzos sobrehumanos para alimentar a su hijo, sintió que poco a poco se volvía una carga. El carpintero que construía con sus manos ahora no podía ni levantarse para abrazar a su hijo. A veces, por las noches, escuchaba a María llorar en silencio. Creía que él dormía, pero su corazón percibía el dolor que ella intentaba ocultar. Miguelito, en su inocencia, hacía lo posible por animarlo. Dibujaba pequeños garabatos donde aparecían juntos, caminando de la mano. «Mira, papá. Aquí estás tú, y aquí estoy yo. Estamos en el río, como antes». Don Andrés acarició el dibujo con sus dedos callosos y sintió un nudo en la garganta. «Es hermoso, hijo». Pero por dentro, la tristeza lo carcomía. Los días se hicieron meses, y la desesperanza se apoderó de él. La fe que siempre lo había sostenido comenzó a tambalearse. «Señor», susurró una noche, mirando el techo de su humilde hogar. «¿Por qué? He trabajado toda mi vida con honestidad. Te he alabado, he confiado en ti, y ahora, no puedo sostener a mi familia. ¿Es este mi destino? ¿Ser una carga para ellos?». El silencio fue su única respuesta. Esa noche, don Andrés sintió que su fe se debilitaba como nunca antes. Por primera vez en su vida, sintió que Dios lo había abandonado. Pero lo que él no sabía, era que su prueba estaba por llegar a su fin. Dios nunca lo había abandonado. Solo estaba esperando el momento perfecto para obrar un milagro. Las semanas pasaban lentamente, y con ellas, la luz en los ojos de don Andrés se iba apagando. Su vida, que antes estaba llena del sonido de la madera siendo tallada, del crujir de la sierra y del aroma del barniz, se reducía ahora a mirar el techo de su humilde casa, sintiendo el peso de la inutilidad. María hacía lo posible por mantener la esperanza. Todas las mañanas, al despertar, se inclinaba sobre él y le sonreía con dulzura. «Hoy es un nuevo día, mi amor. Dios sigue con nosotros». Pero don Andrés solo asentía, sin fuerzas para responder. Su mente estaba atrapada en la misma pregunta una y otra vez: ¿por qué Dios permitió que esto pasara? Su hijo Miguelito seguía visitándolo todos los días con sus dibujos llenos de colores. «Mira, papá», decía con una sonrisa inocente. «Dibujé nuestra casa, y aquí estás tú, caminando. Mamá dice que Dios puede hacer cualquier cosa, ¿verdad?». Don Andrés miraba el papel con el corazón hecho pedazos. La fe inquebrantable de su hijo le dolía en el alma, porque en el fondo,
él ya no creía que Dios escuchara sus ruegos. Sí, hijo, respondía con una sonrisa forzada. Dios puede hacer cualquier cosa. Pero en su corazón, la duda lo carcomía. Un día, al atardecer, un anciano llegó al umbral de su puerta. Tenía el rostro arrugado por los años, una barba blanca y espesa, y en sus ojos brillaba una luz de paz que parecía trascender el tiempo. «Buenas tardes», dijo con voz tranquila. María, sorprendida, se apresuró a invitarlo a pasar. «Por favor, pase, señor. ¿En qué podemos ayudarlo?». El anciano caminó lentamente hasta quedar frente a don Andrés. Lo miró con compasión y, sin decir nada al principio, se sentó en una silla junto a su cama. «Hijo, me han dicho que fuiste un gran carpintero», dijo con una voz cálida, como si lo conociera de toda la vida. Don Andrés asintió sin mucho ánimo. «Lo fui, pero ahora, no soy nada». El anciano negó con la cabeza. «Eres mucho más de lo que crees. Dios no te ha abandonado, Andrés». Al escuchar esas palabras, el campesino sintió una punzada en el corazón. «¿Dios?», murmuró con amargura. «Si Dios estuviera conmigo, no estaría así. ¿Qué propósito tiene esto?». El anciano lo miró con paciencia, como un padre que comprende la tristeza de su hijo. A veces, el oro más puro solo se obtiene después de pasar por el fuego. Dios no te ha abandonado, pero te está pidiendo que confíes en Él, aún en la oscuridad. «Confiar», susurró don Andrés. «¿Cómo confiar cuando todo se ha derrumbado?». El anciano sonrió con ternura y tomó las manos callosas del carpintero. «Porque Dios no es hombre para mentir. Si Él promete algo, lo cumple. Y Él prometió que la fe mueve montañas». Las palabras resonaron en el corazón de don Andrés. La fe mueve montañas. ¿Y si aún había esperanza? Antes de irse, el anciano se acercó a María y Miguelito y le susurró algo al oído. Luego, con paso lento y firme, salió de la casa y se perdió en el sendero, dejando tras de sí un aire de paz inexplicable. Esa noche, don Andrés no pudo dormir. Las palabras del anciano seguían resonando en su mente. La fe mueve montañas. Por primera vez en meses, se atrevió a orar de verdad. No con desesperación, sino con un susurro de esperanza. «Señor, si realmente sigues aquí, si no me has abandonado, ayúdame a creer de nuevo». Y en lo más profundo de su alma, sintió un leve susurro, una brisa invisible que lo envolvió con calidez. La esperanza había vuelto a nacer. El amanecer trajo consigo un aire distinto. La brisa matutina se colaba por la pequeña ventana de la humilde casa, haciendo danzar suavemente las cortinas. Don Andrés despertó con una sensación que no sentía hace mucho tiempo, una extraña paz en su corazón. Recordaba las palabras del anciano con claridad. Aquel hombre había hablado con una certeza tan absoluta que, por primera vez en meses, sintió la necesidad de aferrarse a esa promesa. Dios no lo había abandonado. María notó algo diferente en su esposo cuando se inclinó a darle los buenos días. «Hoy te ves distinto, Andrés», dijo con una sonrisa tierna. Él la miró con dulzura y, aunque el dolor de su cuerpo seguía presente, su alma había encontrado descanso. «Creo que, quiero intentarlo, María. Quiero volver a creer». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Se inclinó y besó su frente con suavidad. «Dios nunca nos ha dejado, mi amor. Solo estaba esperando a que volvieras a confiar en Él». Desde ese día, la casa se llenó nuevamente de oración. María y Miguelito oraban junto a don Andrés todas las noches, pidiendo con fe por un milagro. No era una súplica desesperada, sino una oración llena de confianza, de la certeza de que Dios haría su voluntad en el momento perfecto. Pero la prueba aún no había terminado. «Papá, ¿crees que volverás a caminar?», preguntó Miguelito una tarde mientras dibujaba a su lado. Don Andrés suspiró y miró las piernas que yacían inmóviles bajo la manta.
Eso solo Dios lo sabe, hijo. Pero, si lo crees con todo tu corazón, Él puede hacerlo, ¿verdad? Las palabras de su hijo le calaron profundo. Lo miró fijamente y asintió con solemnidad. Sí, hijo. Dios puede hacerlo. Entonces, inténtalo, dijo el niño con una inocencia desbordante. Levanta tus piernas, aunque sea un poquito. Don Andrés sintió un nudo en la garganta. Desde su accidente, nunca había intentado moverlas. ¿Para qué hacerlo, si los médicos dijeron que era imposible? Pero entonces, recordó las palabras del anciano. Si Dios promete algo, lo cumple. Con un suspiro profundo, intentó mover sus pies. Se concentró con todas sus fuerzas, pero, nada. Seguían igual de inmóviles. Miguelito no se desanimó. No pasa nada, papá. Dios tiene su tiempo. Vamos a seguir creyendo. Esa noche, don Andrés no pudo dormir. Algo en su interior ardía, una necesidad de hablar con Dios como nunca antes lo había hecho. Señor, susurró con voz quebrada. No quiero perder la esperanza. No quiero dudar más. Si de verdad puedes hacer milagros, si en verdad estás conmigo, háblame, Señor. El silencio llenó la habitación, pero era un silencio distinto. Un silencio vivo, como si algo divino estuviera a punto de suceder. Entonces, en lo más profundo de su alma, una voz dulce y amorosa resonó en su corazón. Hijo mío, tus pecados han sido perdonados. Tu fe ha hecho posible este milagro. Las lágrimas brotaron de los ojos de don Andrés. Dios mismo le estaba hablando. En ese instante, sintió un calor recorriendo sus piernas. Una energía indescriptible invadió su cuerpo, una sensación de vida que jamás había sentido. Sus manos temblorosas tocaron sus muslos. Algo había cambiado. María, susurró con voz entrecortada. María, despierta. Su esposa se incorporó de inmediato y vio el rostro de su esposo cubierto en lágrimas. ¿Qué pasa, Andrés? Él la miró con un brillo de emoción en los ojos. Dios me habló. Me dijo que mis pecados han sido perdonados, y que mi fe ha hecho posible este milagro. María contuvo el aliento. ¿Milagro? Con el corazón latiéndole con fuerza, don Andrés intentó mover los pies, y esta vez, lo logró. María. Exclamó con la voz entrecortada por el llanto. Puedo sentir mis piernas. Su esposa se llevó las manos al rostro, incapaz de creer lo que veía. Dios mío. Con un esfuerzo lleno de fe, don Andrés apoyó las palmas en la cama e intentó levantar su cuerpo. Sus músculos, que llevaban meses dormidos, parecían despertar con una fuerza que no venía de él. Dando un profundo suspiro, puso los pies en el suelo y se incorporó. Se puso de pie. Después de tantos meses postrado, estaba de pie. Dios mío, lo lograste. Sollozó María, cubriéndose la boca con las manos. Miguelito, que había despertado por el alboroto, corrió hacia la habitación y vio a su padre de pie. Papá. Estás caminando. El niño corrió hacia él y don Andrés, con lágrimas en los ojos, lo alzó en sus brazos como hacía antes del accidente. Sí, hijo. Dios hizo el milagro. Las lágrimas de la familia se mezclaban con risas de alegría. Dios había obrado. Esa mañana, cuando salió de su casa caminando con sus propios pies, el sol brilló más fuerte que nunca. Los vecinos se congregaron a su alrededor, incrédulos y asombrados. Es un milagro. Pero si los doctores dijeron que nunca más caminaría. Con el corazón rebosante de gratitud, don Andrés levantó los brazos al cielo y proclamó: Dios es real. Y su amor es más grande que cualquier diagnóstico. Y desde aquel día, la historia de don Andrés se convirtió en un testimonio vivo de que cuando nuestra fe es inquebrantable, Dios hace lo imposible. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones.
La noticia del milagro de don Andrés se extendió rápidamente por el pueblo, como el fuego en un campo seco. Nadie podía creerlo. Es imposible, decían algunos. Los médicos aseguraron que no volvería a caminar. Dios lo ha sanado, afirmaban otros con lágrimas en los ojos. Es un milagro verdadero. Las personas llegaban a su casa, algunas por curiosidad, otras con un deseo genuino de escuchar su testimonio. Y don Andrés, con el corazón ardiendo de gratitud, no dejó que ninguna oportunidad se escapara. Se paraba frente a todos, con una sonrisa radiante y decía: no fui sanado por los médicos. No fui sanado por remedios. Fui sanado por la fe. Dios me habló en mi hora más oscura y me levantó. Las palabras de don Andrés conmovían a todos. Muchos que habían perdido la fe, la recuperaron al escucharlo. Otros, que jamás habían creído, comenzaron a hacerlo. Con cada día que pasaba, don Andrés recuperaba más fuerza en sus piernas. Pero su mayor fortaleza no estaba en su cuerpo, sino en su espíritu. Dios me ha dado una segunda oportunidad, le dijo a María una mañana mientras la abrazaba. No puedo seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. ¿Qué piensas hacer, amor? Voy a ayudar a los demás a creer. Así como Dios me rescató, quiero ser un testimonio vivo para todos. María sonrió con orgullo. Dios te ha dado una misión, Andrés. Y estoy segura de que la cumplirás. Esa misma tarde, don Andrés fue a la iglesia del pueblo. Entró caminando con la cabeza en alto y el corazón lleno de fe. Al verlo, el sacerdote que lo conocía de toda la vida, se quedó sin palabras. Andrés, pero si los médicos dijeron que jamás caminarías. El carpintero sonrió y dijo con voz firme: los médicos dicen muchas cosas, pero solo Dios tiene la última palabra. El sacerdote, conmovido hasta las lágrimas, lo abrazó. Esto es un milagro, Andrés. Un milagro real. Desde ese día, don Andrés dedicó su vida a compartir su testimonio. Visitaba a los enfermos, hablaba con los desamparados, consolaba a los que habían perdido la esperanza. Si Dios me sanó, también puede hacer milagros en sus vidas, les decía con seguridad. Solo deben creer. Años después, la historia de don Andrés aún era contada en el pueblo. Muchos hablaban de aquel carpintero que quedó paralítico y que, por su fe, Dios mismo le habló y lo levantó. Las personas iban a su taller no solo para encargarle muebles, sino para escuchar sus palabras llenas de esperanza. Él se había convertido en un faro de fe para todos. Una tarde, Miguelito, ya convertido en un joven fuerte y de buen corazón, se acercó a su padre mientras lijaba un trozo de madera. Papá, dijo con una sonrisa. Siempre supe que volverías a caminar. Don Andrés dejó sus herramientas y abrazó a su hijo. Dios nos mostró que no hay imposibles para él, hijo. Cuando creemos con el corazón, los milagros ocurren. Y así, la historia de don Andrés quedó grabada en los corazones de todos los que la escucharon. Porque él no solo había sido sanado, sino que había sido elegido para llevar el mensaje de fe a quienes más lo necesitaban. Y su testimonio vivió por siempre. La historia de don Andrés nos recuerda una verdad eterna: para Dios, no hay imposibles. Cuando todo parecía perdido, cuando el mundo le decía que jamás volvería a caminar, él cerró los ojos al miedo y abrió el corazón a la fe. Y fue en ese momento, cuando la esperanza parecía desvanecerse, que Dios mismo le habló y lo levantó con su poder. A veces, en nuestra vida, pasamos por pruebas que nos hacen dudar, que nos llenan de dolor y nos hacen sentir que no hay salida. Pero Dios nunca nos abandona. Aún en las noches más oscuras, cuando el sufrimiento nos ahoga, Él está ahí, esperando que confiemos en su amor infinito. La fe no significa que no enfrentaremos dificultades. Significa que, a pesar de ellas, seguimos creyendo. Que, aunque los médicos digan que no hay cura, aunque las circunstancias nos digan que todo está perdido, mantenemos la certeza de que Dios tiene la última palabra.
porque cuando confiamos en Él, los milagros ocurren. Hoy, si estás atravesando un momento difícil, recuerda, Dios no se ha olvidado de ti. Tal vez no entiendas por qué enfrentas esa prueba, pero si mantienes tu fe firme, Dios obrará en tu vida de maneras que jamás imaginaste. Confía, cree y espera en el Señor. Porque así como levantó a don Andrés, así también puede levantar tu vida y llenar tu corazón de esperanza. Queridos amigos, espero que esta historia haya tocado sus corazones y les haya recordado el poder de la fe. Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Solo debemos confiar en Él, porque cuando creemos con el alma, los milagros ocurren. Si esta historia te emocionó y te llenó de esperanza, te invito a que te suscribas a mi canal Reflexiones del Abuelo para que juntos sigamos compartiendo historias que nos inspiren, nos fortalezcan y nos acerquen más a Dios. Dale like, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y no olvides activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras reflexiones. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.